Buenas tardes, queridos amigos, pues empezamos un nuevo año, desearles que tengan pues muchos parabienes, sobre todo la salud y buenas tardes otra vez por encontrarnos en estas tardes de crónica. Agradecemos mucho su grata presencia al archivo histórico, por supuesto, y bueno, la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, pues les da la más cordial bienvenida a este año que iniciamos, sobre todo con mucha salud y pues tenemos que estar con mucha gratitud y atención a seguirnos cuidando. Sabemos que va a ser otro año más o menos igual que el otro y gracias a la tecnología pues nos podemos encontrar. Esta tarde me corresponde a mí, a María Jesús Real García Figueroa, el tema la colonia Narvarte y sus alrededores. Es parte de estas 56 colonias que tiene y yo creo que de las más emblemáticas también, esta colonia que abarca varias colonias. Me gustaría proporcionarles algunos datos duros porque poco se ha hablado de este tema. La hacienda de Narvarte o Nalvarte, como también fue conocida, tuvo una gran producción de maíz y de frutales hacia el siglo XVII, por ahí de 1600, y del siglo XVIII, que es 1700, llegó a ser una de las más importantes en el abastecimiento para la Ciudad de México. En ella, pues se cultivaba maíz, hortalizas, hasta árboles frutales. Originalmente esta hacienda abarcaba, empezando por el norte desde el Río de la Piedad al oriente, y se limitaba hasta la calzada de Tlalpan, pasando por Xola al sur, con la diagonal que atravesaba parte de la colonia postal, cruzando las calles de Correspondencia, Buzones, Ahorro, Niño Perdido, Doctor Vertis, hasta llegar a División del Norte. Y nuevamente, pues se cerraba, en ese momento cruzaba por lo que era la colonia Álamos Postal, Letrán Valle y Américas Unidas. En la actualidad ya no es así. Esta hacienda fue muy próspera. Primero perteneció, como lo dije, a don Felipe José de Narvarte y posteriormente tuvo varios propietarios. La hacienda empobrece hacia 1840, prácticamente ya se encontraba deshabitada. Manuel Escandón la compra y ahí acontecieron un acontecimiento que marcó mucho fue el asesinato del doctor Matías Beistegui en 1852, que él iba a atender a un paciente en Coyoacán, lo asaltaron y lo asesinaron en esas tierras. Posteriormente, eh, también pasó a manos después del señor José Escandón y para 1914 él era ya el propietario de esta hacienda y en ese momento pertenecía a la municipalidad de Mixcoac. Él solicitó licencia para un establecimiento de un expendio de pulques y era un punto que se llamaba La Guardita y él le puso el fuerte de La Guardita. Estos documentos de los cuales les estoy hablando se encuentran justo en el archivo histórico y para 1929 todavía empieza ya a fraccionarse porque se quedan estas tierras, las toma el Estado y posteriormente empiezan a vender estos terrenos. Ya para 1940 se fueron adquiriendo mayor valor porque se empezaron a fraccionar ya la colonia del Valle muy cercana y empezó a crecer pues ya el entubamiento del río y posteriormente pues ya empezó a adquirirse más plusvalía. Ahora, actualmente, esta colonia Narvarte eh, está dividida por Colonia Piedad Narvarte, Colonia Tenor Salas, la Colonia Narvarte Poniente y Narvarte Oriente, y también un pedacito de la Vertis Narvarte. En la actualidad, los nombres dados a las calles de esta colonia son diversos. Predominan en sentido de norte a sur las calles con nombres de sitios arqueológicos del México prehispánico, como son Uxmal, Cuenca, Petén, Xochicalco, La Quemada, Zempoala, Tajín, Palenque. Creo que todos por ahí hemos pasado,
También tienen algunos nombres como Luz Aviñón, Torres Adalid y Concepción Beistegui. Estos señores pues fueron filántropos. También las avenidas del doctor José María Bertis, que fue un médico oftalmólogo a mediados del siglo XIX, y la calle de Doctor Barragán. Vamos a ver, destaca una construcción muy grande, que fue la de La Piedad, que se encuentra justo ahora sobre Obrero Mundial, que antes estuvo en lo que es la parte de donde ahora está la octava delegación, y para para los siglos XVI, hubo una gran construcción que posteriormente desaparece. Durante el virreinato, este barrio lleno de ahuehuetes era conocido como el pueblo de la Piedad, un lugar que estaba retirado de la Ciudad de México, en el que había un famoso convento y también había un burdel llamado La Morena, que fue derribado hasta 1950. El anterior convento fue derribado también, duró muchos años. Después, con el río en época de cauce, de lluvias, se desbordaba, y entonces varios años tuvieron problemas de inundación, y posteriormente se queda abandonado el convento, y después lo hacen un cuartel de policía. Posteriormente se queda abandonado, y ya para los años 40 va a ser derribado. Hay que decir que el viaducto Piedad pues era el que nos daba, era el que pues le daba vida a estos pueblos, porque la gente de ahí cultivaba, de ahí lavaba, ¿no? Y bueno, posteriormente, algo que también es icónico en nuestra colonia Narvarte, van a ser las palmeras de Xola. Se dice que estas palmeras, en una de las giras del presidente Miguel Alemán, que visitó Los Ángeles, California, vio una hilera de palmeras y a él le pareció maravilloso, y de regreso a la ciudad mandó plantar palmeras en algunas partes de la Ciudad de México, y justo fue el regente Fernando Casas Alemán el que mandó ejecutar esta acción, y justo fue en las avenidas, calles y camellones, y se veía muy, muy bonito. Justo también estaba el rancho de Xola, y enfrente había estas palmeras que todavía siguen, y que es uno de los lugares donde camina uno se ven muy bonitas, te dan tranquilidad y lucen muy bien. Dicen que contaban con unas majestuosas palmeras como si fuera Beverly Hills, casi, casi. Muchas de estas edificaciones también estuvieron a cargo de Teodoro Hildred alrededor de los años 30. Ahí podemos también hablar vamos a entrar al Parque del Seguro Social, que también fue un ícono justo antes de construirse lo que ahora conocemos como el Parque Delta. Este Parque del Seguro Social era donde se jugaba béisbol, y había innumerables juegos entre los Diablos y los Tigres. De hecho, eran los Diablos Rojos los que vivían, bueno, era su estadio. Posteriormente, para el año primero, déjenme comentarles que ahí también hubo un panteón, que fue el Panteón de la Piedad, que fue el panteón de la gente pobre del pueblo, porque pasando el río, recordemos que está el Panteón Francés de la Piedad, que era para la gente adinerada. Y después se convierte en el Parque del Seguro Social para jugar béisbol. Posteriormente, en el año 85, cuando tuvimos el sismo tan fuerte, pues también ahí vamos a ver unas cajas de la gente que murió en esta catástrofe, y ahí las estuvieron acomodando. Posteriormente, para el 2000, lo empiezan a derrumbar, y conocemos ahora este mall enorme que es el Parque Delta, que pues tiene muchas tiendas para comprar, y abrió en 2005. Entonces son uno de los enlaces importantes. Ahora, yo creo que hablar de estos nuevos malls y nuevas nos invoca a la modernidad que está jugando la parte de la Piedad, digo, de la Narvarte.
Volviendo un poco a la parroquia nueva contemporánea que hay en Nuestra Señora de la Piedad, que se hace una nueva al tirar la del siglo XVII, y resulta que se hace una nueva en 1945, empiezan a hacer una que es esbelta, con gran altura, que se otorga un monumento muy importante también y que tiene un gran mural del Charro Medina. Esta fue construida por Enrique Lansguibe, que fue un arquitecto muy importante, y también por Pedro Medina Guzmán, que hizo el mural hermoso. Obviamente vino a sustituir al bellísimo santuario barroco que estuvo en función en 1652 hasta 1915 en el cruce de Obrero Mundial y Avenida Cuauhtémoc, donde posteriormente se construye nuevamente cuando tiran la vieja, crean la octava delegación, y que encontraron vestigios arqueológicos de este tanto prehispánicos como del anterior eh, inmueble que hubo, ¿no? Que dio pie a este convento. Me gustaría compartirles algo que decía nuestro cronista también, Ignacio Manuel Altamirano, que justo el Panteón del Francés en el antiguo, pues ahí iba la gente que trabajaba en estas haciendas maravillosas, y que pues ahí estaban los sepulcros de la gente pobre, y que bueno, pues también se hacían banquetes, no como los de los señores ricos del Francés de la Piedad, pero también el Día de Muertos era muy importante ver las tumbas con las flores de cempasúchil y todo. Este nuevo templo de la Piedad pues tiene unos vitrales hermosos que deslumbran a los capitalinos, y bueno, estamos plasmados de ese pasado colonial con esta nueva, eh, este nuevo vestigio que también es muy importante arquitectónicamente hablando. Una de las calles también importantes es precisamente Obrero Mundial, que el nombre nace a partir de 1912, que se crea la Casa del Obrero Mundial, que hace una asociación de trabajadores que se reunieron para justo de diferentes oficios, se juntaban para debatir acerca de los derechos laborales y apoyar las políticas de Obregón. Pasamos ahora a hablar un poquito de esta arquitectura que la vemos hasta nuestros días, que justo es este Art Deco, que podemos ver estos edificios funcionalistas de los años 40, 50, y también vamos a ver unas casonas tipo californianas, que también todavía quedan vestigios de esas casonas, que muchas fueron construidas, se dice que por Ica. Entonces, creo que ahí es interesante ver cómo se juega con esto. Otro de los íconos que hay en esta colonia es la Medalla Milagrosa, esta capilla que se encuentra muy cerca de Bertiz Narvarte, que este edificio cuenta con también fue construido por un arquitecto muy importante para la época, Félix Candela y Juan Antonio Tonda, que trabajó en esta obra, y es muy contemporánea y podemos ver que se utilizaron técnicas de hormigón, algunos otros detalles como la campana de la cruz, la corona, podemos ver ahí la carpintería también fue muy elaborada, la reja del exterior como la del interior, y el mármol con estas vetas grises. Vale la pena cuando anden por ahí detenerse a conocer esta magnífica obra de Félix Candela. Era un icono de unas cabezas de leones que se encontraban ahí, y que el país de Etiopía donó a México, y se hizo esta gran glorieta llamada precisamente de Etiopía, y fue creada el 22 de junio de 1954, y su majestad imperial Haile Selassie fue el que la donó,
Y posteriormente cambia para el 2008 cuando se empiezan a crear, se hace la nueva línea verde y café y se le llamó a la plaza, se le llama la Plaza de la Transparencia. Estos leones fueron llevados muy cerca de ahí a una plaza que se llama Mariscal Sucre, ahí los podemos encontrar. Pero vean estas imágenes como nos dan a encontrar. Ahorita nos vamos justo a la fuente del Escop, que también es conocida, y bueno, mucho se ha hablado de dónde estaba el casco de la hacienda de San Borja, de Narvarte, perdón. Y se dice, una de las teorías es que podía ser esta glorieta, aunque también se dice de otra capilla, eso lo dice nuestro colega Armando Ruiz, y también Héctor de Mauleón en una de sus entrevistas dicen que se encontraba más del lado de la capilla se llama la Virgen María, ¿no? Pero bueno, esta glorieta que se conoce como Manuel C. Rejón, también es de estos espacios donde te puedes sentar a tomar un heladito, a parar un poco en lo ajetreado de la ciudad, ¿no? De México. Es un respiro para tomar. Esta glorieta famosa y que tiene su fuente es muy bella, véanla, y la verdad es que es uno de los lugarcitos para parar y tomar algo. Déjenme decirles que también la colonia Narvarte cuenta con una gran eh, muestra para gastronómicamente hablando. También hay restaurantes de todo tipo de comida, pescado, podemos encontrar, sobre todo en esa zona, el taco es el que la rifa, hay muchísimas taquerías por ahí. Ahora vamos a entrar en otro ícono de la colonia Narvarte, pues es el Centro Scop. Este centro que fue la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se construye como muy representativo. Este proyecto, los murales fueron de Juan O'Gorman, un mural, él fue el que hizo la Biblioteca Central de la UNAM, vean, y que tiene que ver con también José Chávez Morado, ahí participó con los mayas, la conquista, la libertad, los aztecas por su parte. Asimismo se instalaron esculturas creadas por Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt. Desgraciadamente se vio afectada con el sismo del 85 y perdió los 3 pisos de arriba y algunas cenefas. Mucho se ha hablado de que esta belleza también, se ha hablado desde hace 30 años que iba a ser demolida. Sin embargo, están viendo la posibilidad de que se haga un parque y se recuperen toda la obra pictórica y de arquitectónica para que se quede y sea como un respiro para la ciudad. Pero la verdad es que todavía no podemos hablar. Sin embargo, fue una obra arquitectónicamente muy bella y también artísticamente. Es parte de este icono de la colonia Narvarte, lo podemos ver cuando viajamos por el eje Lázaro Cárdenas y Xola. Ahí se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, estamos viendo que son los iconos, estamos con la Glorieta de Etiopía, la SCOP, y bueno, pues ahora me gustaría invitarlos a hacer un recorrido también, como al principio les expliqué cómo estaba lo de Narvarte, cuántas colonias Narvarte hay y la extensión tan grande de esta hacienda que fue lo que le dio el nombre a Narvarte, ¿no? Ahora, pues me gustaría también hablarles de algunos personajes. Bueno, también hemos oído esas avenidas, ya vieron, vale la pena esas fotos antiguas para ver los autos que corrían. La referencia también que dice que la Sonora Santanera canta una canción que dice que va por Narvarte, Polanco y Coyoacán, pues ahí vemos, ¿no? Que José Agustín vivió ahí y también él hizo la obra esta, La Onda, que escribió,
es un homenaje a su terruño, ¿no? Y habla del Narvarte. También se hablan de otros personajes como el rockero Alex Lora. También se dice que trabajaba por ahí, que vivía por ahí, que salía con su melena alborotada, sus jeans ajustados y sus tenis de lona. También en los años de los 60 se dice que el Che Guevara vivió ahí en Diagonal de San Antonio y en uno de los cuartitos ahí, y fue cuando salió de aquí para su espíritu revolucionario, ¿no? También hubo un hotel llamado Los Suites Emperador que tuvo mucha trascendencia y ahí tuvo de huéspedes a Pelé, ¿no? Para las Olimpiadas. Debemos de recordar que también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justo vino a apoyar las Olimpiadas del 68. También desde ahí pudieron transmitir y ver toda una serie de modernidad en esos murales, cómo iba la arquitectura creando. Ahora, estábamos hablando también de sus parques, porque déjenme decirles que, bueno, uno de ellos es el Parque de las Arboledas, que justo tiene una cabañita en medio donde ahí hay para la tercera edad, la gente mayor puede, bueno, nos podíamos reunir antes de la pandemia a tener tertulias, les dan ejercicios, lectura, cómo deben de nutrirse, muy importante. Y aparte, pues es una zona sumamente arbolada, este parque es de nuestros pulmones en Benito Juárez. También está el Parque de las Américas, que tiene ahora unas fuentes bailarinas muy simpáticas y son lugares para parar y tomar un cafecito o como recreo. También debemos de decir que también tenemos mercados, porque pues en el mercado, ¿qué haríamos, no? El, el ya como les dije, pues el Parque de las Américas, el Jardín Manuel Cejerrón, la Avenida Cuauhtémoc, hablamos también de cercano, pues algo bien importante, pues es el río que también cuando lo entuban, sigue pasando el río de la Piedad por ahí. Ahí justo lleva el nombre del pueblo de la Piedad, ¿no? Y bueno, pues podemos hablar, ya hablé de las palmeras, ya hablamos un poco, ahora vamos a esta parte que también es importante. El mercado 1 de diciembre, que es un mercado también muy conocido por ofertar mariscos y también fruta, flores. Vamos a poder ver una variedad de encontrar todo tipo de insumos. El otro mercado es el 24 de agosto, que está muy cerca de Anaxágoras. Podemos seguir ahora, vamos a cerrar. También yo quisiera hablarles un poco de lo nuevo ahora que mucha gente, muchos intelectuales también y jóvenes les ha dado por vivir ahí en Narvarte, pues tiene una oferta importante en cuanto a inmobiliaria, porque ahora hay muchos edificios contemporáneos jugando con estos eh, edificios funcionalistas, ¿no? Que podíamos ver que son muy amplios y que también, pues en ese tiempo pensaban en todo, que tuvieran muy buena luz, que fueran amplios, que no fueran pequeñitos como los de ahora, ¿no? Y bueno, pues también podemos encontrar que, bueno, ahí estamos viendo una fiesta, una foto antigua. A mí me gusta mucho jugar con el antes y cómo está ahora. Creo que eso también nos da. Y debemos decir que también la colonia Narvarte pues tiene un teatro, tiene un foro, tiene el Teatro 11 de Julio, también tiene cines, cuenta con muchas cafeterías, las avenidas importantes como Avenida Universidad, Vertis, la Avenida Cuauhtémoc, que antes fue la Calzada de la Piedad. Y bueno, también debemos de hablar de las cervecerías, ¿no? Como la Victoria, los Gallos, el bar Las Sillas.
Hace muchos años hubo uno que se llamó Amanecer Tapatío, que también pues fue muy importante en, en- en esta colonia tan, como verán, tiene mucha movilidad, muchas oficinas, también tiene algunas boutiques ahora para, sobre todo veterinarias para los animalitos, y bueno, pues sigue siendo como un ícono de la movilidad en Benito Juárez, ¿no? Eh, Me hubiera gustado, eh, ya haré una segunda ronda para platicarles un poco más de la vida alrededor de los vecinos de Narvarte. Me gustaría cerrar a mí con una leyenda que cuentan los vecinos y dicen que eh, por ahí hubo una niña que una noche tuvo que salir porque su mamá estaba muy enferma a la farmacia y fue atropellada. Y entonces dicen los vecinos que aparece la niña y que ha provocado causen que los automovilistas choquen y que pues dicen que esa es una leyenda como muy conocida en la colonia Narvarte. Fue, agradezco mucho que me hayan escuchado y fue como una pinceladita. Después me gustaría como hacer una segunda sesión para hablar un poco más de la vida alrededor de Narvarte. También cuenta con muchísimas cafeterías que pueden ir visitando, cuenta hasta una para las brujas que se llama Salem, o sea que tiene mucha vida, tiene muchísima muestra gastronómica. Pues les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Soy María de Jesús. Hasta luego.